Pensé que el blanco de mi vestido era el símbolo de un nuevo comienzo, pero terminó siendo el lienzo de mi mayor humillación pública. Sentir el impacto violento contra mi propio pastel de bodas no dolió tanto como escuchar las carcajadas estridentes de quienes juraron protegerme. Vi a mi madre celebrar mi desgracia entre risas y a mi padre brindar por la crueldad de mi hermana, mientras el salón entero grababa mi derrota en sus teléfonos. Mi esposo ni siquiera me miró a los ojos. Prefirió limpiar su smoking que mi dignidad, dejándome sola bajo el peso de su desprecio colectivo. Lo que ninguno de ellos sabía era que, tras esa máscara de crema y flores rotas, mi corazón se estaba convirtiendo en una piedra de hielo absoluto. Los había observado conspirar durante meses, acumulando pruebas de una traición que iba mucho más allá de una simple broma de mal gusto. No grité, no lloré, ni permití que el pánico me dominara. Simplemente me levanté con la calma de quien sabe que el verdugo está a punto de convertirse en víctima. Tenía un video listo para ser reproducido, un clip que arrancaría las máscaras de sus rostros perfectos y los hundiría en la miseria que ellos mismos cavaron. Mientras me dirigía al micrófono con el rostro manchado de azúcar, supe que el silencio que estaba por caer en ese salón de mármol sería el último que escucharían antes de que todo su mundo de mentiras empezara a desmoronarse frente a sus ojos, justo cuando el encaje de mi vestido pesaba casi tanto como la falsedad de las sonrisas que me rodeaban. El encaje de mi vestido pesaba casi tanto como la falsedad de las sonrisas que me rodeaban en ese salón de mármol. Todo era perfecto, o al menos eso dictaba el protocolo de una boda de clase alta donde las apariencias son la única moneda válida. Julián estaba a mi lado, impecable en su smoking, mientras los invitados alzaban sus copas con una alegría ensayada. Llegó el momento del pastel, una torre de 5 pisos de crema y flores de azúcar que simbolizaba, supuestamente, la dulzura de nuestra unión. Tomé el cuchillo de plata, sintiendo la mirada de mis padres sobre nosotros, esa mirada de aprobación que solo llega cuando cumples con sus expectativas. Justo cuando la hoja empezaba a hundirse en el bizcocho, sentí unas manos firmes y violentas en mi nuca y en mi espalda. Antes de que pudiera procesar el movimiento, mi rostro fue estampado con una fuerza brutal directamente contra el pastel. La presión fue tal que sentí el frío de la crema subiendo por mi nariz y el impacto seco contra la base de madera. El silencio que siguió duró apenas un segundo, el tiempo suficiente para que mi cerebro registrara la traición física. Luego, el salón estalló. No fue un grito de horror, sino una carcajada colectiva, estridente y cruel. Al levantar la cabeza con dificultad, con la visión nublada por el merengue y el cabello pegado a la cara, vi a Sofía, mi hermana, retrocediendo con una sonrisa de victoria absoluta. Se sacudía las manos como si hubiera hecho un trabajo magnífico. Mis padres no corrieron a ayudarme, al contrario, mi madre se doblaba de risa, sosteniéndose el estómago mientras buscaba aire. Mi padre le daba una palmada en la espalda a Sofía, celebrando la ocurrencia como si fuera una travesura infantil y no una humillación pública frente a 300 personas. Siempre has sido la bromista de la familia, gritó mi madre entre risas, mientras los invitados sacaban sus teléfonos para grabar los restos de mi dignidad esparcidos sobre mi vestido de diseñador. El fotógrafo, siguiendo las órdenes implícitas de quienes pagaban su sueldo, no dejó de disparar su flash, capturando cada ángulo de mi derrota. Julián, mi ahora esposo, soltó una risita nerviosa y me tendió una servilleta, pero no me miró a los ojos. En su gesto no había protección, solo la vergüenza de estar casado con el blanco de la burla. Me limpié los ojos con calma, sintiendo el peso muerto de la crema cayendo sobre el mantel blanco. No grité. No lloré. Me quedé allí parada, asimilando la imagen de mi familia disfrutando de mi miseria. Sofía me guiñó un ojo, regodeándose en su papel de hija predilecta, la que siempre podía salirse con la suya porque su carisma borraba cualquier pecado. Pero lo que ellos no sabían es que yo había pasado meses anticipando que este día no terminaría con un final feliz. Había aprendido a leer sus desprecios mucho antes de que se convirtieran en actos físicos. Caminé hacia el micrófono principal, ignorando el rastro de dulce que goteaba por mi cuello. La gente empezó a callarse, esperando quizás un reclamo histérico o una huida dramática, pero yo mantenía una frialdad que ninguno de ellos esperaba. Miré directamente a la cabina de control y alcé la mano. El técnico, que ya había recibido mis instrucciones y un pago extra semanas atrás,
asintió desde las sombras. ¿Saben qué? Pongamos el video ahora, dije, y mi voz sonó tan clara y cortante que las risas se extinguieron de golpe. Mi madre frunció el ceño, confundida, preguntando en voz alta si no era el momento de los brindis. Sofía se cruzó de brazos, todavía con esa expresión de superioridad, convencida de que veríamos una recopilación sentimental de nuestra infancia. Las luces del gran salón se apagaron gradualmente, dejando solo el brillo de la enorme pantalla LED que colgaba detrás de la mesa principal. El murmullo de los invitados se convirtió en un silencio sepulcral, el tipo de silencio que precede a una catástrofe. La pantalla parpadeó un instante y el logo de la productora de la boda desapareció para dar paso a una imagen granulada, grabada desde un ángulo oculto. Lo que apareció en pantalla no era un montaje de fotos familiares ni un recuerdo de mi noviazgo con Julián. Era el interior de un automóvil de lujo, estacionado en un lugar oscuro que reconocí de inmediato. El estacionamiento trasero de la empresa de mi padre. En el video, la puerta del copiloto se abría y Sofía entraba apresuradamente. El hombre que la esperaba no era un extraño. Los rostros de mis padres se transformaron en máscaras de piedra en el segundo en que el audio se activó. El sonido era nítido, capturado por un micrófono profesional que yo misma me había encargado de instalar en el vehículo semanas antes. No era solo una conversación trivial. Era una confesión de algo que mi hermana había estado ocultando desesperadamente, algo que involucraba no solo su moralidad, sino la estabilidad financiera de toda la familia y la procedencia del dinero con el que se estaba pagando esta misma fiesta. Sofía dio un paso hacia adelante, intentando gritarle al técnico que apagara la pantalla, pero sus pies parecieron clavarse en la alfombra. El video continuó reproduciéndose, mostrando una transacción de documentos y una serie de palabras que hacían que cada risa previa en ese salón se sintiera ahora como un eco lejano y absurdo. Los invitados empezaron a susurrar, pero esta vez el tono era de puro shock. Mi madre miró a mi padre, y por primera vez en mi vida, vi el miedo real cruzando su rostro. Yo permanecía en mi sitio, con la cara todavía manchada de pastel, observando cómo el mundo perfecto que ellos habían construido sobre mi espalda empezaba a desmoronarse cuadro por cuadro. La mirada de Sofía pasó de la arrogancia al pánico más absoluto cuando la cámara captó el rostro del hombre con el que estaba conspirando. No era un amante, era alguien mucho más peligroso para los intereses de mi padre. El cohet llegó a su punto más crítico cuando mi hermana pronunció mi nombre en el video, revelando el verdadero motivo por el cual este matrimonio había sido impulsado por ella desde el principio. No era por mi felicidad, era para cubrir un agujero negro de deudas y engaños que me señalaban como la única responsable legal si algo salía mal. El silencio en el salón era ahora tan denso que podía escucharse la respiración agitada de Sofía. Julián se alejó de mí 3 pasos, como si mi mera presencia fuera ahora radioactiva. Yo solo busqué la mirada de mi hermana entre la penumbra del salón. Ella ya no se reía. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente una salida que ya no existía. El video estaba a punto de mostrar la prueba definitiva, la firma en el contrato que lo cambiaría todo para ellos, mientras yo simplemente esperaba el momento exacto en que la verdadera tormenta golpeara la puerta. El proyector emitió un zumbido constante mientras la imagen se congelaba en el documento que Sofía sostenía frente a la cámara en el video. Los invitados estaban de pie, algunos con la boca abierta, otros intentando ocultar sus propios rostros por temor a ser asociados con lo que se estaba revelando. Mi padre intentó caminar hacia la mesa de sonido, pero sus piernas no le respondieron. Se hundió en su silla, pareciendo 10 años más viejo en un solo segundo. Sofía me miró, y en sus ojos vi, por primera vez, el reconocimiento de que yo ya no era la hermana dócil que servía de alfombra para sus caprichos. El pastel en mi rostro ya no era una humillación, era el maquillaje de guerra que me había permitido llegar hasta aquí sin que sospecharan nada. El video se detuvo justo antes de la última frase, dejando a todo el salón en un suspenso insoportable. Me acerqué al oído de Sofía, que estaba a solo unos centímetros de mí, paralizada, y susurré lo suficientemente bajo para que solo ella me escuchara que esto era apenas el comienzo de la cuenta que íbamos a saldar. Afuera, el sonido de varios vehículos deteniéndose frente a la entrada principal del salón resonó con una precisión matemática. La noche apenas comenzaba, y el video era solo la primera pieza de un dominó que estaba a punto de aplastarlos a todos.
Las puertas dobles del salón se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire nocturno que hizo oscilar las pesadas lámparas de cristal. No eran los invitados rezagados, sino un grupo de hombres con maletines y uniformes oscuros que no encajaban con la etiqueta de la noche. Mi padre se puso de pie, tambaleándose, mientras intentaba recuperar una autoridad que ya se había evaporado. Sofía, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, retrocedió hasta chocar con la mesa del pastel, manchando su propio vestido con los restos de la humillación que me había propinado minutos antes. El hombre al frente del grupo caminó con paso firme hacia el centro de la pista, ignorando los murmullos de los 300 invitados que observaban la caída de una dinastía en tiempo real. Sacó una orden judicial y la puso sobre la mesa, justo al lado de los platos sucios. Los activos de la empresa familiar estaban congelados. La auditoría que yo había solicitado de forma anónima meses atrás finalmente había tocado tierra, y el video que acababa de proyectarse era la pieza de evidencia que cerraba el círculo de su propia destrucción. Mi madre soltó un gemido ahogado, tapándose la boca con una mano enjollada mientras miraba a Sofía con una mezcla de horror y reproche. La bromista de la familia ya no tenía chistes que contar. Julián intentó acercarse a los oficiales, poniendo su mejor cara de ciudadano indignado, asegurando que debía haber un error y que este era un evento privado. Uno de los hombres lo miró con un desprecio gélido y le entregó un segundo documento. Fue en ese momento cuando la máscara de mi esposo terminó de romperse. Julián no era solo un espectador pasivo en este fraude. El video seguía corriendo en silencio detrás de nosotros, mostrando ahora estados de cuenta bancarios que vinculaban su firma con la de Sofía en una cuenta en el extranjero. El silencio en el salón era tan absoluto que se podía escuchar el goteo del vino en alguna mesa cercana. Los invitados empezaron a alejarse de nosotros, formando un vacío físico alrededor de la mesa principal, como si la desgracia fuera una enfermedad contagiosa que pudiera arruinar sus propias reputaciones. Caminé hacia Julián con una lentitud que parecía torturarlo. Me quité el anillo de bodas, esa banda de platino que de repente pesaba como el plomo, y lo dejé caer dentro de su copa de champán. El sonido del metal chocando contra el vidrio fue pequeño pero definitivo. Sus ojos, que siempre habían fingido una devoción ensayada, se llenaron de un odio puro y sin filtros. Sofía intentó abalanzarse sobre mí, con los dedos curvados como garras, pero mi padre la detuvo agarrándola del brazo, no por protección hacia mí, sino para evitar que siguiera haciendo una escena frente a las autoridades que ya empezaban a confiscar teléfonos y registros. El orgullo de mi padre estaba muerto, pero su instinto de supervivencia seguía intentando patalear. Me preguntó en un susurro cargado de veneno cómo había sido capaz de traicionar mi propia sangre, como si el pastel en mi cara y los años de ser su sombra no fueran traición suficiente. La tensión subió de nivel cuando los oficiales empezaron a escoltar a mi padre y a Julián hacia la salida para interrogarlos formalmente. Los invitados, presas del pánico por verse involucrados en un escándalo financiero de esta magnitud, empezaron a abandonar el salón en una estampida elegante pero desesperada. Sofía se quedó sola en medio de la pista de baile, rodeada de sillas vacías y flores marchitas. Se limpió una mancha de crema de su brazo y me miró con una sonrisa rota, una mueca de locura que revelaba que todavía creía tener una carta bajo la manga. Se acercó a mí, ignorando el caos a nuestro alrededor, y me dijo que yo no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Según ella, el dinero desaparecido no era para lujos, sino para pagar un silencio que me protegía a mí de algo que ocurrió hace 10 años, algo que yo supuestamente había olvidado convenientemente. Esa declaración me detuvo en seco. No porque le creyera, sino por la audacia de su manipulación incluso en el borde del abismo. Pero antes de que pudiera responder, una nueva figura apareció en la entrada del salón. Era un hombre mayor, vestido con una sencillez que contrastaba con la opulencia del lugar, sosteniendo un sobre amarillo que parecía contener el peso de una sentencia de muerte. Su presencia hizo que el poco color que le quedaba a Sofía desapareciera por completo. Era el antiguo contador de mi abuelo, el hombre que todos daban por muerto o desaparecido después del accidente en la fábrica. Caminó directamente hacia mí, ignorando a los oficiales y a los restos de mi familia, y me entregó el sobre con una reverencia casi imperceptible. Me dijo que el tiempo de las mentiras se había terminado y que el video que yo había conseguido era solo la superficie de una fosa mucho más profunda.
Abrí el sobre mientras Sofía intentaba arrebatármelo, pero los oficiales la sujetaron firmemente. Dentro no había documentos bancarios, sino fotografías y una confesión firmada por mi propio padre décadas atrás. Mis manos empezaron a temblar, no por miedo, sino por la comprensión de que mi matrimonio y la humillación del pastel eran solo pequeñas distracciones en un juego de ajedrez mucho más siniestro que mi familia había estado jugando conmigo como peón principal. La verdadera razón por la que me querían casada con Julián no era el dinero, sino la transferencia de una responsabilidad legal que me enviaría a prisión en lugar de a ellos cuando todo esto explotara. Me di cuenta de que mi venganza apenas estaba rascando la pintura de una estructura de maldad que abarcaba generaciones. Miré a mi alrededor, al salón ahora casi vacío, donde las luces empezaban a parpadear. Mi madre lloraba sentada en el suelo, rodeada de los pétalos de las rosas blancas que ella misma había elegido para el día más feliz de mi vida. Julián ya estaba siendo subido a una patrulla en el exterior, gritando promesas de venganza que se perdían en la noche. Sofía, sujeta por un oficial, me gritó que nunca entendería el sacrificio que habían hecho por mí, una mentira final que ya no tenía fuerza. Me acerqué a ella y le mostré una de las fotografías del sobre. Su reacción no fue de negación, sino de un terror absoluto que le cerró la garganta. El hombre del sobre no solo traía pruebas contra mi padre, traía la ubicación de lo que ellos habían enterrado bajo los cimientos de nuestra casa de la infancia. El técnico de sonido, que seguía en su puesto, activó por error o por diseño una última parte del video que yo no recordaba haber editado. En la pantalla, apareció una imagen de mi propia habitación de cuando era niña, grabada con una cámara oculta que yo nunca supe que existía. La grabación mostraba a mi padre y a Sofía moviendo cajas pesadas mientras yo dormía a pocos metros. El sonido de un golpe seco contra el suelo de madera resonó en los altavoces de todo el salón. En ese momento, las luces del salón se apagaron por completo debido a una falla en los generadores, dejándonos en una oscuridad total rota solo por las luces azules y rojas de las patrullas que se reflejaban en los espejos de las paredes. Sentí una mano fría cerrándose sobre mi muñeca en la penumbra. No era un oficial. Era alguien que no debería estar allí, alguien cuyo nombre estaba escrito en el sobre y que acababa de entrar por la puerta trasera del salón para reclamar lo que le habían quitado. La mano que apretaba mi muñeca en la oscuridad no era la de un enemigo, sino la de Lucas, el investigador privado que había pasado los últimos 3 años cavando en las sombras de mi árbol genealógico. Me entregó un dispositivo pequeño mientras el zumbido del generador anunciaba el regreso inminente de la electricidad. En ese breve instante de penumbra, el silencio del salón era casi físico, interrumpido solo por los sollozos entrecortados de mi madre. Cuando las luces parpadearon y se encendieron de nuevo, la escena era dantesca. Mi padre estaba rodeado por 3 oficiales, su rostro antes arrogante ahora reducido a una máscara de sudor y pánico. Sofía permanecía junto a los restos del pastel, con la mirada fija en el sobre amarillo que yo sostenía. La verdad sobre la desaparición del socio de mi padre hace 10 años ya no era un secreto susurrado en los pasillos de nuestra mansión. Era una realidad legal que estaba a segundos de ser procesada por el fiscal que esperaba fuera. El sacrificio que mi hermana mencionó no era para protegerme a mí, sino para asegurar que mi firma estuviera en todos los documentos que los vinculaban con el encubrimiento de un crimen. Julián intentó dar un paso hacia la salida, pero 2 agentes le cerraron el paso de inmediato. Su desesperación era evidente mientras me buscaba con la mirada, intentando articular una disculpa o una última mentira que lo salvara de la complicidad. Me acerqué a él con una calma que pareció aterrorizarlo más que las esposas que colgaban del cinturón de los oficiales. Saqué el anillo de mi compromiso anterior de mi bolsillo y lo coloqué en la palma de su mano. Le recordé, sin necesidad de alzar la voz, que el contrato prenupcial que me obligó a firmar bajo coacción tenía una cláusula de nulidad absoluta en caso de fraude criminal. No solo se quedaría sin un centavo de mi herencia personal, sino que su nombre quedaría vinculado para siempre a la caída de la familia más poderosa de la ciudad. Julián bajó la cabeza, comprendiendo que el peón que creían estar manipulando se había convertido en la reina que acababa de darles el jaque mate definitivo en su propio tablero de juego. Sofía, viendo que su mundo se desmoronaba, intentó un último ataque emocional, gritando que la familia era lo único que importaba y que yo arrepentiría de haberlos traicionado. Se acercó a mí con el veneno reflejado en sus ojos, pero se detuvo cuando el técnico de sonido,
siguiendo mi última orden, reprodujo el audio final del dispositivo que Lucas me había entregado. No era una grabación de negocios. Era una conversación privada de hacía apenas una semana donde ella y mi padre discutían cómo culparme de las irregularidades financieras para que yo terminara en prisión mientras ellos escapaban al extranjero con lo que quedaba del capital. El salón, ya vacío de invitados pero lleno de ecos de traición, se sumió en un frío glacial. Mi madre se levantó del suelo, pero no para abrazarme, sino para mirar a mi padre con un desprecio que solo nace de la comprensión de que él también la habría sacrificado a ella si hubiera sido necesario. La lealtad de la que tanto presumían era tan falsa como la decoración de mi boda. Los oficiales comenzaron a escoltar a mi padre y a Julián hacia las patrullas. El sonido de los pasos metálicos sobre el mármol marcaba el fin de una era. Mi padre se detuvo un segundo frente a mí, intentando recuperar algo de su antigua autoridad, pero no pudo sostener la mirada. Sabía que las pruebas en el sobre amarillo incluían las coordenadas exactas de lo que habían enterrado bajo los cimientos de nuestra antigua casa de campo, el lugar donde el socio desaparecido descansaba desde hacía una década. Sofía fue la siguiente en ser llevada, sus gritos de indignación perdiendo fuerza a medida que se alejaba por el pasillo principal. Me quedé allí, en medio del salón desierto, rodeada de flores muertas y comida desperdiciada, sintiendo como el peso de años de humillaciones y silencios forzados se desvanecía. La bromista de la familia finalmente se había quedado sin público y sin gracia. Caminé hacia la mesa principal y tomé el cuchillo de plata que todavía tenía restos de crema y bizcocho. No sentía rabia, solo una satisfacción gélida y precisa. Mi madre se acercó a mí, temblando, preguntando qué sería de nosotros ahora que no quedaba nada de la fortuna ni del apellido. La miré por última vez, viendo en ella el reflejo de una complicidad pasiva que me había hecho tanto daño como la violencia de los demás. Le entregué el pañuelo con el que me había limpiado el rostro al principio de la noche, todavía manchado con el dulce del pastel. El tiempo de las apariencias se había terminado para todos. Salí del salón sin mirar atrás, dejando a mi madre sola en la inmensidad de ese espacio que alguna vez representó nuestro estatus y que ahora solo era la escena de un crimen familiar expuesto ante el mundo entero. Afuera, la lluvia empezaba a caer con fuerza, lavando el asfalto y refrescando el aire pesado de la noche. Lucas me esperaba junto al coche negro, con el motor en marcha y las luces encendidas. Me subí al asiento trasero y observé a través de la ventanilla cómo se llevaban a los que habían intentado enterrarme en vida. Las luces azules y rojas de las patrullas se reflejaban en los charcos de agua, creando un mosaico de justicia que por fin se sentía real. No había necesidad de celebraciones ni de discursos. El video que se había proyectado en la pantalla del salón ya estaba en manos de todas las cadenas de noticias, asegurando que ninguno de ellos pudiera esconderse nunca más bajo la protección de su dinero. El plan que había trazado durante meses había funcionado con la precisión de un reloj suizo, y cada humillación recibida había sido el combustible para llegar a este momento. Le pedí al conductor que me llevara lejos de la propiedad, hacia el aeropuerto donde me esperaba un vuelo que no figuraba en ningún registro oficial. Mientras el coche se alejaba de la mansión, vi por el espejo retrovisor cómo las luces del gran salón se apagaban una a una, dejando la estructura en una oscuridad absoluta. La historia que ellos habían escrito para mí había terminado, pero la que yo había diseñado apenas comenzaba su primer capítulo de libertad. Abrí el sobre amarillo una última vez para sacar una pequeña fotografía de cuando era niña, la única que no estaba manchada por la corrupción de mi padre. La rompí en pedazos pequeños y dejé que el viento se los llevara por la ventana abierta. Ya no quedaba nada que me atara a ese pasado de sombras y pasteles amargos. El amanecer empezaba a teñir el horizonte de un gris pálido cuando llegamos a la pista de aterrizaje. El silencio de la mañana era el regalo más preciado que había recibido en años. Subí las escaleras del avión privado sin dudar ni un segundo, sintiendo el aire frío en mis pulmones. Al llegar a la cabina, me senté y miré por la ventanilla hacia la ciudad que dejaba atrás, una ciudad que hoy despertaría con el escándalo de la década. Cerré los ojos por un momento, disfrutando de la paz que solo llega cuando la venganza ha sido ejecutada con la frialdad necesaria para ser llamada justicia. No había más deudas que cobrar ni más secretos que guardar. El banquete de mi boda había sido el escenario perfecto para su funeral social, y yo era la única sobreviviente que caminaba hacia la luz.